A continuación, analizaremos el incremento en la duración de los complejos QRS o bloqueos de rama. La conducción normal eléctrica del corazón va desde el nodo sinusal a través de los haces internodales hasta el nodo AB, luego por el haz de His, el cual se divide en dos grandes ramas, que es la rama derecha y la rama izquierda. Puede existir en algún momento un retraso o un bloqueo en la conducción y por tanto se va a manifestar esto en el electrocardiograma como un QRS ensanchado. Los bloqueos de rama expresan la detención o retraso del estímulo eléctrico en una de las dos ramas principales en las que se divide el haz de His, derecha o izquierda. Cuando el retraso es mínimo, se presentan los bloqueos incompletos. Cuando existe un bloqueo completo de rama, el QRS se ensancha a más de 120 milisegundos, llegando a medir en general más de 120 milisegundos. En esta imagen podemos observar que existe una interrupción, un bloqueo en el paso de la conducción a través de la rama derecha. Esto se va a manifestar en el electrocardiograma con una morfología típica. En condiciones normales, ambos ventrículos se activan de forma simultánea. El ventrículo derecho a través de su rama derecha y el ventrículo izquierdo a través de su rama izquierda. Pero cuando existe un bloqueo a la conducción, pues esta despolarización del ventrículo derecho se llevará a cabo posterior a la despolarización del ventrículo izquierdo. En este caso, no se afectan los vectores 1 y 2 que nombramos sectal y principal de la despolarización, ya que ellos dependen de la rama izquierda del haz de His, pero sí va a afectar al vector número 3 o vector basal, que se convierte en el resultante tanto de la activación basal de ambos ventrículos como de un nuevo vector que se genera por la activación retrasada del ventrículo derecho. Este es un vector tardío dirigido hacia la derecha y hacia adelante. Al no ocurrir la activación de ambos ventrículos de forma simultánea, no se anulan parte de los voltajes generados, como ocurre normalmente, registrándose voltajes mayores de los habituales, aunque no exista realmente una hipertrofia del ventrículo derecho. El bloqueo completo de rama derecha presenta una morfología constante del complejo QRS en precordiales derechas. Se trata de un tipo M, es decir, de un R minúscula, S minúscula, R prima minúscula o R, S minúscula y R mayúscula prima o R minúscula, S mayúscula y R mayúscula prima. Es como lo observamos en esta imagen, tenemos aquí justamente la R inicial, que es una R pequeñita, una S profunda y una R prima que constituyen un patrón en M. La R inicial representa la despolarización del tabique, es decir, el vector 1. La onda S se registra o registra la activación del ventrículo izquierdo, que es el vector principal o vector 2, y la onda R final representa la despolarización tanto de las bases como esa despolarización tardía del ventrículo derecho con una R generalmente más alta debido a lo que comentábamos de que no se anulan los voltajes generados como ocurre en forma cuando se registra un electrocardiograma en forma normal. En las precordiales izquierdas, las contrapartidas de estas tres fuerzas son expresadas en complejos Q minúscula, R y S mayúscula o Q minúscula y R mayúscula, S minúscula. Lo que vamos a ver en las derivaciones izquierdas, que son las contrapartidas de las derechas, es una S empastada, como se le suele nombrar, una S que suele ser más ancha y profunda, siendo que habitualmente en el electrocardiograma normal no vemos onda S en B5 y B6. Además, esto se va a acompañar de una alteración en la repolarización ventricular, es decir, así como se altera la despolarización del ventrículo por el bloqueo de rama derecha, también existe una anormal repolarización con ondas T negativas o incluso infradesnivel en las derivaciones que registran el bloqueo de rama. Esto lo conocemos como trastornos secundarios de la repolarización ventricular. Los criterios electrocardiográficos de bloqueo completo de rama derecha son, primero, la duración del complejo QRS, en el cual se encuentra ensanchado, mayor a 120 milisegundos, generalmente siempre mayor a 160 milisegundos.
El patrón en M que nombramos de RSR' en las derivaciones B1 y o B2, ondas S mayor de 40 milisegundos en las derivaciones D1 y B6 en adultos. El segmento ST y la onda T frecuentemente son opuestos a la dirección del complejo QRS y el eje suele estar ubicado entre -90 y -180 grados. Las causas más frecuentes del bloqueo completo de rama derecha son cardiopatía coronaria, cardiopatía hipertensiva, degeneración esclerótica del esqueleto fibroso del corazón, como lo es la enfermedad del Lenegre o del LED, miocardiopatía chagásica, miocarditis, tromboembolismo pulmonar, infarto anterosactal también lo puede producir. Toda causa que sobrecargue el ventrículo derecho, o sea, esto por ejemplo, hipertensión pulmonar, como ya también nombramos el tromboembolismo pulmonar, causan sobrecarga del ventrículo derecho, se puede manifestar con bloqueo completo de rama derecha, pero sepamos que hasta en el 30% de los casos no se demuestra una cardiopatía estructural. Por tanto, cuando vemos un bloqueo de rama derecha, no necesariamente involucra la presencia de una cardiopatía estructural, como sí lo es el bloqueo completo de rama izquierda. Si coexiste el bloqueo completo de rama derecha con hipertrofia ventricular derecha, la R', es decir, la segunda R en B1, suele ser mayor de 15 milímetros y la onda S en B5 y B6 mayor de 10 milímetros. La S en B1 y B2 puede llegar a desaparecer por la despolarización de una masa mayor del ventrículo derecho. Entonces, para diagnosticar hipertrofia del ventrículo derecho en un paciente que no tiene bloqueo completo de rama derecha, decimos que la onda R en B1 debe ser mayor a 7 milímetros. En este caso, pues casi se duplica la amplitud a 15 milímetros para poder diagnosticar basados o habiendo basalmente un bloqueo completo de rama derecha agregado a una hipertrofia del ventrículo derecho. En este electrocardiograma, fijémonos en B1, como encontramos este patrón. Primeramente, fijémonos que el complejo QRS está ensanchado, mide más de 120 milisegundos y tenemos la R minúscula, una onda S minúscula con una onda R mayúscula prima. Y asimismo, como se altera la despolarización, tenemos cambios secundarios en la repolarización ventricular. Esto lo vemos en B1, B2, se puede extender incluso a más derivaciones, pero siempre tiene que estar presente en B1 y o B2. En B6 vamos a ver estas ondas S que son más anchas, empastadas como le solemos llamar, a veces están melladas y se pueden ver también en B5, B6, en D1 y ABL que son las derivaciones izquierdas. Bloqueo incompleto de rama derecha. La morfología del QRS es semejante al del bloqueo completo de rama derecha, pero con una duración menor a 120 milisegundos. Lo vamos a ver en B1 con ese patrón de RSR', pero con una amplitud menor a 120 milisegundos. ¿Cuáles son las causas? En la mayoría de los casos no representa un grado incipiente de bloqueo de rama derecha, sino el registro de un tercer vector de la activación ventricular normal, en donde hay un pequeño retraso en la despolarización de las zonas basales del ventrículo, sobre todo del tracto de salida del ventrículo derecho, en corazones estructuralmente sanos. Puede presentarse también en pacientes con comunicación interauricular, hipertrofia moderada del ventrículo derecho y sobrecarga del mismo. Es decir, también puede ser la expresión de una patología estructural. Sin embargo, sepamos que la causa más frecuente de un bloqueo incompleto de rama derecha son los pseudobloqueos incompletos de rama derecha que se presentan cuando colocamos los electrodos de las derivaciones precordiales B1 y B2 los colocamos muy altos. Entonces, recordar que es importante que coloquemos contando adecuadamente los espacios intercostales. En el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal hacia derecha e izquierda, B1 y B2, para realmente estar seguros de que no se trata de un pseudo bloqueo incompleto. Este electrocardiograma muestra un bloqueo incompleto de rama derecha con su patente de RSR' en B1. Bloqueo completo de rama izquierda. En este caso, cuando existe un bloqueo en la conducción de la rama izquierda del haz de His,
va a tener que despolarizarse el ventrículo izquierdo desde la estimulación eléctrica que viene desde el lado derecho. Por tanto, se van a afectar los tres vectores de despolarización ventricular al no pasar el impulso por la rama izquierda. El vector sectal normalmente se dirige, como habíamos mencionado, de izquierda a derecha por estimulación o activado por la rama izquierda del haz de His y representa la despolarización del septum interventricular. En cambio, en el bloqueo completo de rama izquierda, este vector se invierte porque el septo se va a despolarizar desde la derecha hacia la izquierda por conducción retrógrada desde la rama derecha, resultando en el electrocardiograma, pues la desaparición de esa onda Q que se alejaba de las derivaciones izquierdas que habíamos visto anteriormente en D1, ABL, B5 y B6. Por tanto, pues ya no vamos a ver esa onda Q en estas derivaciones izquierdas y la aparición de una onda R inicial en B1. El segundo vector, que es el principal, que nos va a mostrar en la dirección de ese potencial de acción de la despolarización del ventrículo izquierdo, normalmente se dirige desde la derecha a la izquierda, activando el ventrículo izquierdo, pero en el bloqueo completo de rama izquierda, este se va a retrasar significativamente porque el ventrículo izquierdo se activa lentamente ahora desde el ventrículo derecho hacia la izquierda. El resultado en el electrocardiograma va a ser ese ensanchamiento, ese aumento en la distancia con una morfología de una onda R alta y amplia positiva en derivaciones izquierdas B5, B6 y también en D1 y ABL. El tercer vector, que es el vector basal, normalmente se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, activando las porciones basales de los ventrículos. En el bloqueo completo de rama izquierda, también se retrasa y se redirige, contribuyendo a este ensanchamiento de QRS y a la morfología final del complejo. Por tanto, lo que vamos a tener es una prolongación del QRS con una discordancia de la onda T, un cambio, como habíamos mencionado, tanto en el bloque completo de rama derecha, un cambio en la repolarización del ventrículo resultante de una alteración en la despolarización, es decir, un cambio secundario en la repolarización ventricular. En el 80% de los casos, en las precordiales derechas, es decir, B1, aparece una pequeña onda R inicial seguida de una onda S profunda y ancha con ligero empastamiento. Pero en el 20% restante de los casos puede existir un complejo QS, es decir, que no veamos onda R, sino directamente una onda Q, sin que esto refleje necrosis anterosectal, sino ser parte de los criterios diagnósticos del bloqueo completo de rama izquierda. Los criterios electrocardiográficos del bloqueo de rama izquierda son duración del complejo QRS mayor de 120 milisegundos, onda R ancha con muescas o empastamientos en las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6. Esta es la onda R ancha con empastamiento muesca. Patentes R minúscula, S mayúscula o QS con S profundas en B1 y B2. Aquí tenemos una onda R inicial muy chiquita, una onda S profunda. Ausencia de ondas Q pequeñas en las derivaciones D1, B5 y B6, por lo que habíamos comentado, ese cambio en el vector sectal. El segmento ST y la onda T frecuentemente son opuestos en dirección a los complejos QRS, es decir, tenemos el cambio secundario de la repolarización ventricular y el eje del QRS suele ubicarse entre más 30 a menos 30 grados. ¿Cuáles son las causas? Es diferente a lo que habíamos mencionado, el bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo de rama izquierda siempre, siempre, en el 99.9% de los casos, nos va a marcar cardiopatía estructural. La causa más frecuente de ella es la cardiopatía isquémica, pero también se puede producir en pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, secundaria hipertensión arterial, valvulopatías como estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, miocardiopatías de sus diferentes clases, dilatadas e hipertróficas, o también en el caso de enfermedades degenerativas del sistema de conducción, como habíamos mencionado, la enfermedad de Lenegre y del LER. En este electrocardiograma podemos ver estos criterios diagnósticos de un bloqueo completo de rama izquierda, en donde encontramos un ensanchamiento del QRS mayor de 120 milisegundos con ondas R empastadas o con muescas, con esos cambios secundarios en la repulsación ventricular.
Asimismo, en B1 encontramos complejos con R inicial muy chiquitita y una onda S profunda ensanchada. Estos cambios de onda R empastada la vamos a ver en B5, B6, D1 a BL. Y las S profundas generalmente se extienden hasta derivación B4. Bloqueos fasciculares izquierdos. En estos casos, la conducción en el total de los segmentos del ventrículo es rápida y no da lugar a ensanchamiento de QRS. Los bloqueos fasciculares izquierdos, también llamados hemibloqueos izquierdos, son una alteración de la conducción en uno de los dos fascículos de la rama izquierda del haz de His. Sabemos que la rama izquierda del haz de His se divide en un fascículo anterior o anteros superior y un fascículo posterior o postero inferior, ¿no? Entonces, cuando se bloquea, sea que se bloquee el postero inferior o se bloquee el antero superior, vamos a tener un hemibloqueo izquierdo. La rama izquierda se divide en dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. El fascículo anterior transmite el impulso eléctrico a los segmentos anterosuperiores del ventrículo izquierdo, mientras que el fascículo posterior los transmite a los segmentos posteros inferiores. Su elemento más prominente es la desviación del eje frontal del QRS. Entonces volvemos a repetir esto porque es lo más importante. Su elemento más prominente es la desviación del eje frontal del QRS. Cuando se producen retrasos en la conducción de alguno de los dos fascículos, sea este posterior o anterior, se desvía el vector 2, que es el vector principal, en la dirección del fascículo bloqueado. En el hemibloqueo anterior izquierdo, el vector 1 sectal está conservado. Por tanto, tendremos onda Q en D1 y ABL. Pero el vector 2 se desvía a la izquierda hacia arriba, ya que la despolarización va desde posterior inferior hacia anterolateral. Esta alteración del eje registra ondas R iniciales o pequeñas en D2, D3 ABF y S profundas en las derivaciones que registran el plano frontal, como lo vemos en este electrocardiograma, en donde encontramos una desviación del eje D1 es positivo, ABF es negativo, miramos D2, D2 es negativo, por tanto el eje está desviado a la izquierda y tenemos esta patente de R minúscula, S mayúscula, en D2, D3 y ABF. Los criterios electrocardiográficos diagnósticos son desviación del eje a la izquierda, entre menos 30, menos 60, generalmente menos 45 grados. La patente QR en D1 y ABL, vamos a encontrar unas ondas Q, a veces son difíciles de ver, muy pequeñitas, como aquí se pueden ver mejor. Algunas veces no lo vamos a poder ver tan marcado. Esas ondas Q son muy chiquitas. Patente RS, esta patente R minúscula S mayúscula en D2, D3 ABF con S más profunda en D3 que en D2 y el complejo QRS mide menos de 120 milisegundos a no ser que coexista con otro bloqueo completo de rama. ¿Cuáles son las causas? Hipertensión arterial es la causa más común, lo vamos a ver frecuentemente en pacientes hipertensos. Cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada o hipertrófica, enfermedades valvulares, enfermedades esclerodegenerativas de la rama del haz de His y también en casos de miocarditis. Fijémonos en este electrocardiograma como el eje, si vemos D1 y ABF es negativo, D1 positivo, ABF negativo, D2 está negativa, por tanto el eje está desviado a la izquierda y tenemos la patente de R minúscula S profunda en D2, D3 ABF con una onda S mayor que la en D3 que en la de D2. Si expandimos un poco nuestra mirada y analizamos el resto del trazado, vamos a ver que también encontramos un bloqueo completo de rama derecha, en donde el QRS tiene una duración mayor de 120 milisegundos, con el típico patrón en M, en B1 y B2, y con S profundas y S un poco ensanchadas en B5 y B6. Entonces, tenemos coexistiendo en este mismo paciente un bloqueo completo de rama derecha con un hemibloqueo antero superior izquierdo. Cuando esto ocurre, debemos sospechar de cardiopatía chagásica. Esta cardiopatía no es infrecuente en nuestro país.
Entonces nos puede dar una pista etiológica en pacientes que tienen cardiopatía dilatada sin causa isquémica. Cuando encontramos este electro, vamos a sospechar siempre de cardiopatía chagásica y pues vamos a solicitar serología para confirmar o descartar la presencia de la misma. En el caso del hemibloqueo posterior izquierdo, se despolariza primero la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo y a continuación lo hace la pared posterior, por lo que el vector principal se va a desviar hacia la derecha y también hacia abajo, y la resultante va a ser ondas R altas en las derivaciones inferiores y ondas S profundas en las derivaciones izquierdas. En este electrocardiograma, lo primero que vamos a evaluar es el eje de 1 es negativo y ABF es positivo, por tanto el eje está hacia la derecha y tenemos la patente de onda R minúscula, S mayúscula en D1 y también en ABL con presencias de unas ondas Q muy pequeñitas en D2, D3 y ABF, completando con esto los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de bloqueo o hemibloqueo posterior izquierdo, en donde el eje frontal está desviado hacia la derecha entre más 90 y más 180 grados. Tiene una patente RS en D1 y ABL, patente QR en D2, D3 y ABF, y la anchura siempre va a ser menor de 120 milisegundos si no coexiste nuevamente con otro bloqueo de rama dentro del mismo electrocardiograma. El hemibloqueo posterior izquierdo es menos común de los trastornos de conducción debido a que es un fascículo más corto, posee doble irrigación y se ubica en la zona de menor tensión. Cuando aparece en el curso de un infarto, implica una necrosis extensa. En este electrocardiograma evaluamos primero el eje de 1 es negativo. Buscamos ABF es positivo, por tanto, el eje está desviado hacia la derecha. Tenemos la patente de RS en D1, RS en ABL, con, bueno, aquí no se puede visualizar mucho apenitas la onda Q como la ven ahora, pero esto es un hemibloqueo póstero inferior izquierdo por su desviación del eje. Volvemos a recalcar lo más importante, cuando queremos evaluar los hemibloqueos, lo primero que miramos es el eje, o dicho de otra manera, cuando evaluamos el eje en la secuencia de la lectura del electrocardiograma y este eje está desviado a la derecha o a la izquierda, debemos de confirmar o excluir la presencia de un hemibloqueo posterior o de un hemibloqueo anterior izquierdo. En este caso encontramos un ensanchamiento generalizado del QRS porque tenemos la presencia de un bloqueo de rama derecha. Es un bloqueo completo de rama derecha, pero además, si nos fijamos en el eje de 1 es negativo, ABF es positivo, tenemos el eje desviado hacia la derecha, tenemos la patente R minúscula, S mayúscula en D1 y ABL con presencia chiquitita de onda Q en D2, D3, ABF que hace el diagnóstico de hemibloqueo posterior izquierdo. El hemibloqueo posterior izquierdo desvía el eje a la derecha, mientras que el hemibloqueo antero superior izquierdo desvía el eje hacia la izquierda. Por tanto, el eje es nuestro punto de partida para diagnosticar los hemibloqueos. Cuando tenemos estos dos bloqueos coexistiendo, siempre también tenemos que poner mucha atención al PR, porque en caso de estar un PR prolongado, pues en este caso pudiésemos hablar de un bloqueo trifascicular, el cual en un paciente que está generando síntomas como cuáles, por ejemplo, lipotimia, síncope, en estos pacientes, pues sería indicación de un marcapaso permanente. Entonces son trastornos de conducción de alto riesgo. La asociación de un bloqueo completo de rama derecha y un hemibloqueo anterior izquierdo, si coexiste esto con una prolongación del intervalo PR, también puede ser considerada como un bloqueo trifascicular, que en pacientes sintomáticos es indicación de marcapasos permanentes. Fijémonos ahora acá. Nuevamente tenemos un bloqueo completo de rama derecha con QRS ensanchado, el patrón en M con RSR', ondas S empastadas en B6. Vamos a ver el eje en D1 es positivo, en ABF es negativo, miramos D2 es negativa, la onda S es mayor en D2 que en D3, tenemos la patente R minúscula con S mayúscula en D2, D3 ABF, tenemos por tanto un hemibloqueo
antero superior izquierdo. Y si evaluamos el PR en este caso del paciente, pues está allí en el límite superior de lo normal, 200 milisegundos.